Bienvenido al canal Biblia y Oración, un espacio diario donde tenemos la posibilidad de leer, meditar, orar y contemplar la palabra de Dios. A través de Veritas Christi, escuchemos con atención. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días el Señor dijo a Samuel: llena tu cuerno de aceite y ponte en camino. Te envío a casa de Jesé el de Belén, porque he visto entre tus hijos un rey para mí. Cuando llegó, vio a Eliab y se dijo: seguro que estás ungido ante el Señor. Pero el Señor dijo a Samuel: no te fijes en su apariencia ni en lo elevado de su estatura, porque lo he descartado. No se trata de lo que vea el hombre, pues el hombre mira a los ojos, mas el Señor mira el corazón. Jesé presentó a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo a Jesé: el Señor no ha elegido a estos. Entonces Samuel preguntó a Jesé: ¿no hay más muchachos? Y le respondió: todavía queda el menor, que está pastoreando el rebaño. Samuel le dijo: manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa mientras no venga. Jesé mandó por él y lo hizo venir. Era rubio, de hermosos ojos y buena presencia. El Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo de parte del Señor, pues es este. Samuel cogió el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino sobre David hasta aquel día en adelante. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por sendas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ustedes antes eran tinieblas, pero ahora son luz por el Señor. Vivan como hijos de la luz, pues toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz. Busquen lo que agrada al Señor sin tornar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciándolas. Pues da vergüenza decir las cosas que ellos hacen ocultas. Pero al denunciarlas, la luz las pone al descubierto, y todo lo descubierto es luz. Por eso dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 9. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Entonces escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: que es un profeta. Le replicaron: has nacido completamente empecatado,
y nos vas a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, ¿lo estás viendo? El que te está hablando, ese es. Él dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos amigos y hermanos, un saludo en este cuarto domingo de Cuaresma. Es prácticamente el domingo de la alegría. Se llama así porque unas semanas antes, desde ahora, empezamos a ver, así como en el horizonte, la luz de la resurrección. El simbolismo tan grande y el significado tan profundo que tiene este cuarto domingo. De ahí entonces que las lecturas de la palabra de Dios nos hallamos precisamente con un tema tan bonito como el del primer libro de Samuel. Aquí se nos narra en el capítulo 16 la elección de Dios a través de Samuel de David como rey. Samuel se encamina a la misión de conseguir el rey para Israel. Pero fíjense que el Señor, a diferencia de lo que estaba viendo Samuel, que era una visión muy corta, el Señor le dice claramente, no te fijes en su apariencia ni en lo elevado de su estatura. No se trata de lo que vea el hombre, pues el hombre mira los ojos, mas el Señor mira el corazón. Algo que tenemos que reconocer los seres humanos, en cierta forma, es que nuestra visión es muy corta de la realidad. Dios tiene un conocimiento amplio y total del horizonte de la vida, de los proyectos de vida. Nosotros los seres humanos, desafortunadamente, tenemos una visión limitada, corta, no total. Pretendemos hacerlo y creemos que lo hacemos, pero no. Muchos proyectos de vida, ya sean personales o de otras personas, pretendemos orientarlos como si tuviéramos un conocimiento total. Y no. Voy a poner un ejemplo típico de nuestra sociedad, ¿no? Hay personas que invitan a otros a que la suerte, digamos así, que le ha ocurrido a ellos en otros países en cuanto a estabilidad laboral, económica, es la misma que le puede suceder a otras personas. Y resulta que no, es lo suyo, ¿cierto? Así como dicen por ahí las personas, ¿no? Eso es para mí, pero no para los demás. Por tanto, el proyecto tuyo es el que Dios ha puesto en tus manos. Desarróllalo, pero no es el mismo proyecto de los demás. De ahí que Santa Teresa de Ávila decía claramente cuando le preguntaban si ella se confesaría con un santo o con un sabio. Ella respondió, me confesaría con un sabio. Con el santo no, porque el santo ya tiene su camino y el Señor le ha trazado ese camino, mientras que el sabio tiene un conocimiento variado. Por tanto, tener una visión amplia es lo que hace pastor al rey. De ahí que el Salmo lo decimos nosotros, el Señor es mi pastor, nada me falta. Reconocemos a Dios como nuestro pastor, precisamente, repito, porque el pastor tiene un conocimiento de los terrenos más que una oveja. La oveja no, pero el pastor sí, y por eso le guía, le prepara y le acompaña el pastor a las ovejas. Es prácticamente la misión que el Señor Dios tiene sobre nosotros. Pero mire esta misión tan interesante, tanto así que el apóstol San Pablo recomienda y nos recomienda a nosotros, vivamos como hijos de la luz. ¿Y qué significa vivir como hijos de la luz? Lleno de bondad, justicia y verdad. Y encaminados buscamos lo que agrada al Señor, sin participar en obras estériles de las tinieblas. No hagamos las cosas ocultas, no, sino que siempre encaminémonos como hijos de la luz. Es que a eso fuimos llamados. No podemos seguir nosotros creyendo que lo que vemos, lo que oímos y lo que sentimos es lo correcto. No, podemos estar equivocados. De ahí tan importante el discernimiento.
la sabiduría y la prudencia, que hacen parte precisamente de las herramientas que el cristiano adopta en este sendero de caminar como hijos de la luz, de tener una visión clara, ¿no? De ahí entonces que nos encontramos nosotros con el evangelista Juan. Y ya seguramente hemos escuchado en otra ocasión este relato del ciego de nacimiento, que es muy distinto al texto del ciego Bartimeo, que lo encontramos en el evangelista Marcos. No, aquí este ciego es de nacimiento. Encontramos como personajes al ciego, obviamente el principal de todos, Jesús, ¿no? Y los mismos fariseos. Hay como un diálogo entre los tres y seguramente alrededor el panorama lo estaban viendo los discípulos, porque de ahí sacan la enseñanza. El ciego está convencido de su ceguera. Es un primer rasgo de la personalidad del ciego. Está ciego, no ve, ¿cierto? Pero cuando ya recibe de parte del Señor la invitación a ver, pues así mismo el ciego no lo duda. Y es así como el Señor toma barro y con saliva le abre los ojos. He ahí por el cual los fariseos acusan a Jesús. A Jesús no lo acusan porque le haya abierto los ojos. A Jesús lo acusan porque es un trabajo hacer barro. Imagínense ustedes la norma de tantas que existían como 365 y otros más preceptos. Pues es absurdo tomar barro, untarle saliva y ponérselo a los ojos del ciego. Por eso fue que lo condenaron a Jesús. Y de ahí se aferran los fariseos para hacerle la vida imposible al ciego. Y de paso, tener en cuenta en la lista en el momento en que llega la condena de Jesús. Los mismos fariseos afirman que este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Y al mismo tiempo lanzan la pregunta capciosa: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Nos ocurre hoy, ¿no? Cuando hay personas dedicadas, convencidas a una misión y que trabajan desde lo más pequeño y van construyendo y van haciendo grandes obras. Otros les criticamos y precisamente los acusamos de pecadores, ¿no? Me recuerda en este momento algunos cristianos que acusan y hacen sentir mal a los católicos cuando se quieren confesar, ¿no? Entonces uno no se confiesa con un sacerdote porque es más pecador que. Fíjense ustedes también por dónde va el pensamiento, el juicio de hacer sentir mal a las personas precisamente. ¿Por qué? Porque se está buscando una obra de Dios. La división aflora, lógicamente, cuando uno está ciego en la vida, cuando uno no ve el horizonte de los proyectos, no solamente está dividido, sino crea división ante los demás. Pero el ciego, repito, la personalidad es increíble, porque él está convencido de que está ciego, está convencido de que ve y al mismo tiempo, ¿quién es él? Por tanto, con esto se suma otro convencimiento. ¿Quién fue el que le abrió los ojos? Y él respondió: un profeta. Fíjense la mentalidad de las personas en ese tiempo, cómo identifican un profeta. Y Jesús es el profeta de los profetas. No es como hoy. Los profetas no son vaticinadores. El profeta es el que anuncia la palabra de Dios y denuncia las injusticias. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús en este relato? Denunciando la exclusión del ciego. El ciego estaba excluido. Toda aquella persona defectuosa, por ejemplo, según la norma tomada desde el Antiguo Testamento, no podía ingresar al templo. De ahí que lo excluyen, lo expulsan. Jesús se lo encuentra y miren, aquí hay algo muy importante que es el centro prácticamente de la reflexión en este día y que tiene que ver precisamente con nuestro caminar en la iniciación cristiana. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Tú crees en Dios? Fíjense que nosotros hacemos la profesión de fe antes de recibir el bautismo y todos los domingos renovamos la profesión de fe. ¿Crees en Dios Padre? ¿Crees en Dios Hijo? ¿Crees en Dios Espíritu Santo? ¿Crees en la iglesia? Y fíjense ustedes que muchos de nosotros respondemos: sí, yo creo.
Y aquí el ciego responde con certeza. ¿Y quién es Señor para que crea en Él? El mismo Jesús se autoidentifica y ¿Él qué responde? Sí, creo, Señor. Creo. Es que la palabra creer dice aceptar. Te acepto con todo el corazón, con toda el alma y con todas mis fuerzas. Qué bonito que nosotros pudiéramos sentir esas palabras cuando las proclamamos con la boca, pero sentirlas en el corazón. Creo, Señor. Y fíjense acá a continuación el ciego se postró ante él. Es decir, te reconozco como mi único y verdadero Dios. He aquí pues cómo nosotros vemos que tiene más visión el ciego de nacimiento que los mismos fariseos que aseguran ver todo con claridad. Oh, que no nos pase hoy en día lo mismo, ¿no? Por eso repito, tenemos visiones parciales de la vida, visiones parciales de los proyectos. El Papa Benedicto XVI veía en este texto del evangelista Juan de la curación del ciego de nacimiento el paso de las tinieblas del pecado y la ignorancia a la luz de la fe en Cristo, quien es la verdadera luz. De ahí entonces que el ciego representa la humanidad, familias, comunidades. El ciego no tiene nombre, pero representa esta humanidad. El peligro. ¿Cuál es el peligro? El pecado de la autosuficiencia. Eso es lo terrible. La soberbia, la arrogancia, que no nos permite muchas veces ver en algo que nosotros no vemos con claridad. La fe es un proceso de luz. La curación física se va dando poco a poco. Por eso el proceso de conversión. ¿Qué aflora de todo esto? La luz, la bondad y la verdad que la aporta Cristo. Pero esto no es meramente algo intelectual, sino que es la manera como recibimos los frutos del Espíritu Santo. Y por último, tras recibir la sanación, nosotros colaboramos como discípulos y misioneros a la luz de Cristo en medio del mundo para transformarlo y de esta manera encaminarnos juntos a la salvación de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor te bendiga abundantemente. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Amén. Nos acogemos al amor de la Santísima Virgen María. Iniciando esta semana, digamos juntos, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseche las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.